ustedes están en un seminario entonces que viene a poner en discusión, ¿no? Y a conversar qué de estas modificaciones en el ámbito del derecho de las familias, ¿no? Eh, cómo impactaron, de qué manera, y qué es eso que todavía falta ir un poquito más allá, ¿no? Y que eh, ante la falta de regulación o la regulación dispuesta en su momento, eh, hoy merecen ¿no? una revisión, ¿no? Pensar, insisto, el derecho en clave constitucional y convencional. Eh, y esto ustedes lo van a ver en muchos aspectos, ¿no? No es un tema que hoy nos convoca, pero se relaciona mucho, por ejemplo, la gestación por sustitución. Entonces, ¿qué sucede con la gestación por sustitución, no? ¿Por qué no está regulada? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué sucede en el país? ¿Qué sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, todo esto, todas estas implicancias que tuvo la no regulación, ¿cómo afectó, ¿no? Esa no regulación en las dinámicas familiares y en las realidades, con todas las consecuencias que hoy tenemos en día, ¿no? Que se abren al debate, es decir, uno lo dice, eh, uno ya a veces, muchas veces no está en una regulación, no regulación sí, a veces, muchas veces está en cómo regular. Y acá, en este punto que nos convoca hoy, también va a pasar algo lo mismo, va a pasar algo similar. La única diferencia es que acá sí vamos a tener una regulación legal, entonces vamos a tener que em, ver cómo sorteamos esa regulación o esa prohibición legal, ¿no? Más que nada. Y también siempre pensando el derecho, ¿no? La modificación, ¿no? Hablamos de 10 años de la función del Código Civil y Comercial, esta modificación en torno a que una modificación legislativa no va a surgir de un día para el otro, es una modificación legislativa que va a llevar tiempo, que es una sanción que se dio. Hoy estamos hablando de 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial, pero también tenemos que pensar, bueno, pero ¿cuándo se empezó a hablar de esto? ¿Cuándo se empezó a discutir, a debatir la reforma legislativa? Eh, ¿Qué diferencias hubo? ¿Qué consensos hubo? ¿Cómo se arribaron a los consensos que llevaron a la sanción del texto definitivo? Esto también hay que ponerlo en discusión, ¿no? Porque las modificaciones legislativas surgen a partir de consensos. Y eso, en esos consensos tenemos que eh, ceder algunos y aceptar otros, ¿no? Entonces, en este ceder y aceptar, bueno, podemos ver en claro cuando hablamos de gestación por sustitución que estaba regulada en el anteproyecto y fue sacada. ¿Por qué? Porque no hubo los consensos para en ese momento regularlo. Entonces, plantearnos esto también. Bueno, esos consensos estaban en el momento de sancionar el Código Civil y Comercial. ¿Qué consensos tenemos hoy? ¿Ha avanzado la discusión? ¿Ha avanzado la situación, digamos, el contexto que permita arribar a nuevos consensos, a nuevas regulaciones? Son cuestiones que nos tenemos que preguntar a la hora de ejercer el derecho. Sobre todo el derecho de familia, que es un derecho muy particular a la hora de ejercerlo. Porque, siempre lo decimos, cada realidad familiar tiene un contexto propio. Y es muy difícil cuando viene el Estado, o sea, delimitar cuál es el límite de intervención del Estado en cada una de estas relaciones familiares. Eh, ¿Hasta dónde nos podemos meter? ¿Qué podemos prohibir y qué no podemos prohibir? ¿Qué nos debe guiar? Bueno, un poco esto, ¿no? Como modo de introducción. Bien, ahí hice ingresar a las personas que estaban en sala, perdón si estuvieron un tiempo fuera, sinceramente no me salía el cartelito. Creo que no hay nadie, pero si eventualmente tienen algún grupo que les mandan, estoy esperando, me avisan, entonces me fijo. Reitero lo mismo que dije al principio, por favor prendan sus cámaras, entonces los puedo ver. Creo que las caras, el verlos, el ver el dialecto en silencio, aunque sea en silencio, es muy importante a la hora de dar clase. Así que, por favor, insisto en que prendan sus cámaras eh, y que podamos verlos. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver, entonces, qué sucede. Les mencioné recién como ejemplo la gestación por sustitución, que es un supuesto que no está regulado, que simplemente la única regulación que tenemos en el código es que madre cierta es, entonces madre es quien da a luz y
no existe ningún tipo de prohibición, entonces eso abre a una interpretación un poco más flexible. Ahora, cuando nosotros hablamos de pluriparentalidad, ya no nos encontramos con ese supuesto donde no existe una regulación, sino que nos encontramos con un supuesto donde existe una regulación muy clara, y no una regulación, sino una prohibición, ¿no? Tengamos en cuenta que el Código Civil y Comercial presenta a lo largo de todo su desarrollo la regla binaria. Estamos hablando siempre de dos personas. Nosotros hablamos de una unión convivencial y hablamos de una unión de dos personas que deciden tener un proyecto de vida en común durante 2 años o más conviviendo en el mismo domicilio. Nosotros hablamos del matrimonio, es el vínculo matrimonial que une a dos personas. Siempre hablamos de una regla binaria. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad parental, hablamos del principio de corresponsabilidad parental, donde surge que ambos progenitores deben hacerse cargo del cuidado y todas las obligaciones y derechos derivados de la responsabilidad parental respecto de sus hijos. Entonces, acá cuando nosotros hablamos de filiación, el propio código nos prohíbe ir más allá. El propio código nos impone una regla binaria, que es en la última parte del 558. El 558, que es el artículo del Código Civil y Comercial que regula lo que son las fuentes filiatorias, va a mencionar en la última parte que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Entonces, aquí no importa si la persona tiene una filiación con fuente en técnicas de reproducción humana asistida, con fuente biológica o con fuente en la adopción, sino que lo que interesa acá es que el código nos dice ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, sin importar. Y el 578, que es otro artículo que nos va a importar a la hora de poder hablar de pluriparentalidad, eh, que refiere a las acciones de filiación, establece que si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, debe previa o simultáneamente ejercerse la correspondiente acción de impugnación. Es decir, si yo tengo un niño, niña, adolescente o una persona cualquiera que ya tiene dos vínculos filiales, sea por fruto de la presunción por maternidad, por fruto por la presunción por matrimonio o por el reconocimiento efectuado por uno de los progenitores, yo primero tengo que desplazar uno de esos vínculos o simultáneamente tengo que desplazar ese vínculo e incorporar el mío. No puedo incorporar el mío sin antes desplazar ese, porque el código me receta esta regla binaria. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo quiero encarar un proceso de proceso judicial que busque un reconocimiento de una situación de pluriparentalidad, yo tengo que primero tener en cuenta esto, es decir, bueno, ¿qué hago yo con esta prohibición legal? ¿La declaro inaplicable? ¿La declaro inconstitucional? ¿Hago como que no existe porque en realidad no afecta a esta realidad? Ahora vamos a ver un poco qué podemos hacer con eso, ¿no? Eh, Acá les pongo una cita que me pareció relevante, uno de los debates más intensos y actuales del derecho de la familia, esto del 2022, pero totalmente aplicable todavía en la actualidad. Más intensos y actuales del derecho de la familia de nuestro país, sin duda, se vincula con la posibilidad del reconocimiento de una pluralidad de vínculos filiales. En el caso de la casuística argentina, pluralidad que se identifica con el número 3. Con el número 3 porque el límite es 2, entonces pluralidad son 3 por encima de la regla binaria dispuesta en la última parte del 558 del Código Civil y Comercio. Entonces, este es un debate actual. Entonces, vamos a ver que cuando queremos instar un reconocimiento de alguien que tenga más de dos vínculos filiales, por cualquiera de las fuentes que les mencioné, más la que no está regulada en el código, eh, vamos a tener que sí o sí ocurrir ante la instancia judicial, a excepción de los dos casos que hubo en instancias administrativas, ¿no? Por supuesto. Este artículo donde saqué esta cita está subida, ya le pasé a Cecilia todos los fallos que vamos a comentar acá. Seleccioné algunos, no, hay un montón, la realidad es que hay más de 20, eh, pero bueno, seleccioné algunos como para poder poner ahí un poco en discusión, ¿no? Para poder comentar, y que espero que no los hayan visto antes.
y bueno, y poder avanzar con este tema, ¿sí? Bien, cuando hablamos de fuentes de filiación, fíjense, hay que tener presente que cuando nosotros hablamos de fuentes de filiación, tenemos que tener en cuenta todas las fuentes de filiación que existen, ¿no? Y vamos a tomar cuatro. Vamos a tomar cuatro, pese a que nuestro Código Civil y Comercial regula tres. Pero con poco ya ustedes hablaron de esto cuando vieron alguno de las otras unidades, o cuando vieron capaz derecho de familia también. Eh, una fuente de la afiliación es la afiliación biológica. Otra fuente de la afiliación es la afiliación adoptiva, ¿no? Donde una persona o dos personas deciden adoptar a un niño o adolescente con el fin de brindarle y garantizarle su derecho a tener una familia. Es muy importante tener presente eso de la adopción. ¿Cuál es el fin de la adopción? ¿Por qué digo que es importante tener en cuenta el fin de la adopción? Porque cuando nosotros después queremos hablar de pluriparentalidad, queremos hablar de gestación por sustitución, queremos hablar de alguna de estas eh, cuestiones que nos tocan estas fuentes de filiación, muchas veces nos dicen, bueno, pero puedes adoptar. Bueno, pero adoptar no es lo mismo. Porque adoptar, el fin de la adopción no es el fin de la adopción, no es que yo vea garantizado mi derecho a tener un hijo. El fin de la adopción es que un niño vea garantizado su derecho a crecer una familia. Entonces no estábamos hablando de niños. No, no asimilemos, no digamos, bueno, si querés andá y optá por ese tipo. Porque no protegen lo mismo, no buscan lo mismo, no tienen las mismas finalidades, no se rigen por las mismas reglas. Los efectos muchas veces no son iguales. Entonces vienen y me dicen, bueno, eventualmente puedes hacer una opción de integración. Bueno, sí, está bien. ¿Y a vos te parece que la opción de integración tiene los mismos efectos que una afiliación establecida? ¿Tiene los mismos efectos? ¿Por qué no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué característica tiene? Una característica esencial de la opción de integración que no la tiene la Que, afiliación. que ya hay una filiación paterna en la afiliación, en la adopción por integración. Vos adoptás al hijo de tu cónyuge, puede haber, digo, puede no haber, pero también puede Sí, haberla. puede no estar. De hecho, los casos que están es un supuesto de triple afiliación. Pero, ¿qué característica tiene la adopción de integración? ¿Qué puedo hacer con la opción de integración yo que no la puedo hacer con una afiliación por naturaleza? Tiene una característica particular del código, que establece el código, mejor dicho, que un padre respecto a su hijo no lo puede hacer. Un padre biológico, quiero decir, respecto a su hijo, un padre por técnica respecto a su hijo, no lo puede hacer. ¿Qué se les ocurre que puede hacer un, un progenitor afín que lleva adelante un proceso de adopción de integración, que luego se separa, se divorcia? ¿Qué se les ocurre? Que me dijeron que eran participativos, así que estoy esperando que participen. Se pueden equivocar, ¿eh? Nadie busca No, acá la perfección ni como nada por el progenitor estilo. afín no va a estar sujeto a la obligación alimentaria de la misma manera, porque va a ser subsidiaria en su caso, por ejemplo. Sí, pero vos pensás que si lo está adoptando ya hay otros deberes que surgen de esa adopción de integración. Y, ojo, no es lo mismo ser un progenitor afín que ser un progenitor adoptivo. Yo le dije progenitor afín que termina divorciándose para que ustedes se ubiquen y no lo identifiquen con un progenitor biológico. Eh, pero una de las características que tiene la adopción de integración es que es revocable. Entonces yo puedo llevar adelante todo un proceso de adopción de integración y después arrepentirme y revocarla. Y la afiliación biológica, la afiliación por técnicas, no. La adoptiva podemos discutirla, que con las consecuencias que tiene no sé si revocación, esos casos de devolución de hijos, básicamente, que toman a los hijos adoptivos como una esposa. Pero bueno, debate aparte de otro tema. Eh,
Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? En que no asimilemos los institutos. Porque no es lo mismo hablar de pluriparentalidad que hablar de adopción e integración. ¿Se puede dar una pluriparentalidad a través de una adopción e integración? Por supuesto. De hecho, vamos a ver que sí. Pero la pluriparentalidad no es el único camino, perdón, no es la adopción e integración. No todo camino nos conduce a una adopción e integración. No es lo mismo una gestación por sustitución que una adopción e integración. Y el cuarto supuesto, ¿no? O sea, biológica, adopción, técnicas. La biológica tiene un vínculo establecido por naturaleza, ¿no? Biológico por naturaleza. La adoptiva tiene que ver con una decisión judicial que otorga esa adopción. Las de técnicas, cuyo fundamento está en la voluntad procreacional. Y en la última que yo les agrego acá, con estas manos todas cruzadas, es la socioafectiva. La socioafectiva o socioafectividad, que no está contemplada, que no está regulada en el Código Civil Comercial, pero que sin dudas es una fuente giratoria también. Y que vamos a ver que la socioafectividad, ¿no? La afectividad existente entre las dos personas, que genera un vínculo duradero, que genera un lazo afectivo, va a tener repercusiones. Y que en muchos casos, por no decir en todos, va a ser un fundamento esencial para hacer lugar a esa petición de pluriparentalidad. Tengo un problema con la palabra, pero no sé. Pero entonces, la socioafectiva, que en nuestro caso está receptado en algunos puntos del código, como el derecho de comunicación, que se tiene respecto al referente afectivo, eh, pero no está incorporado como una fuente de filiación. Es decir, no lo tenemos incorporado como una fuente de filiación. Que, por ejemplo, el Código de las Familias de Cuba sí lo tiene. Se puede analizar el derecho comparado. Eh, pero sí va a importar la socioafectividad y cada vez se habla más de la socioafectividad como fuente de la afiliación. Sí. ¿Quién es más? Vamos a ponerle más, el término más como para agregarse. ¿Quién es más padre o madre? ¿Quién tiene un vínculo biológico o quién se encarga del cuidado de crianza de ese niño? Entonces, ahí entran en jaque diversas cuestiones que vamos a tener en cuenta. Insisto, si me quieren frenar o preguntar algo, me pueden decir. Vamos a ver que hay dos puntos acá que nosotros nos van a interesar hablar, ¿no? Por un lado, la voluntad procreacional y por otro lado, la socioafectiva. Son dos puntos que a nosotros nos van a interesar conversar respecto de lo que es la pluriparentalidad, porque van a tener diferentes, no sé si efectos, van a tener, tienen como diferentes motivos, vamos a decir, o diferentes momentos donde se dan, vamos a decir. Eh, la voluntad procreacional es ese acto con un consentimiento previo, libre e informado, que es una persona por el cual manifiesta su voluntad de ser padre o madre, ¿no? La característica que tiene esta voluntad procreacional es que es consentimiento libre, informado y previo. Entonces, siempre la voluntad procreacional se va a dar de forma previa al nacimiento de esa persona. La socioafectividad, en cambio, se va a dar cuando existe un lazo generado, un lazo afectivo generado entre esa persona, entre dos personas, vamos a decirlo, entre dos personas. Digo entre dos personas porque no siempre vamos a hablar de socioafectividad cuando hablemos de niños, niños o adolescentes. Y lo vamos a hablar acá porque vamos a referirnos todos a cuestiones de niños, niños o adolescentes. Pero no solamente eso, yo tengo socioafectividad a lo largo de toda mi vida con distintas personas. Pero bueno, acá lo vamos a, entre dos personas, este lazo afectivo. Y la característica es que sea después del nacimiento, porque ese lazo, para generarse ese lazo, tiene que existir la persona ya. Por lo tanto, tiene que haber un vínculo generado con esa persona. Y esta diferencia la vamos a notar en distintas resoluciones judiciales que vamos a conversar ahora, donde en algunas se tuvo en cuenta la voluntad procreacional, yo les puse una que se tuvo en cuenta la voluntad procreacional, y en otras que se tuvo en cuenta la socioafectividad.
a la hora de decidir sobre si es viable o no esta pluriparentalidad. Y aquí yo les pongo distintos caminos. Eh, Les pongo distintos caminos. Distintos caminos porque son distintos caminos que uno puede seguir a la hora de tener una regulación normativa. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde, no sé si de lo que corresponde, sino de, por ahí, lo más adecuado en este caso, ¿no? Cuando uno tiene una regulación legal, puede optar por dos caminos, o la inconstitucionalidad, es decir, que esa norma es repugnante de lo dispuesto en la Constitución Nacional o los tratados internacionales, que tiene jerarquía constitucional, y que por eso resulta inaplicable al caso concreto. Recordemos que el control de constitucionalidad en nuestro país es difuso, y para el caso concreto. Ahora, la declaración de inconstitucionalidad, por doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una cuestión de última ratio, es decir, una cuestión que se tiene que dictar siempre y cuando sea el único camino. Es decir, no hay una interpretación posible de esa norma que sea válida, sino que el único camino para garantizar este derecho es declarar la inconstitucionalidad. En cambio, la inaplicabilidad se da cuando la norma en sí misma no es repugnante de la Constitución. Y yo puedo, en este caso, garantizar los derechos sin declarar su inconstitucionalidad, sino declarando que para este caso no se aplica, porque no se dan los supuestos fácticos para que sea de aplicación. Perdón que me vaya tanto con gestación por sustitución, pero en los casos de gestación por sustitución se da mucho. Hay casos donde se declara la inconstitucionalidad del precepto madre cierta es decir, que es madre quien da luz, y hay casos donde dicen, bueno, en este supuesto no se da la aplicación de esta presunción, porque no cuadran los elementos del caso con esta presunción legal. Entonces declaro que este artículo es inaplicable al caso, sin declararlo inconstitucional. ¿Por qué? Porque se entiende que lo que busca resguardar esta presunción es la filiación de la persona y la identidad de la persona. Entonces, en este caso no se da esa necesidad de esta presunción. Entonces, por eso no lo voy a declarar aplicable. Lo declaro inaplicable al caso, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, ¿qué hago yo frente al panorama de la pluriparentalidad? Teniendo en cuenta, recuerden, los artículos por los que iniciamos esta exposición, donde hay una prohibición expresa. Entonces, si bien yo tengo el camino de la inaplicabilidad, lo cierto es que, a diferencia de la gestación por sustitución, en este caso yo sí tengo una prohibición, porque yo digo, la ley me dice, nadie puede tener más de dos vínculos filiales. Y nadie puede incorporar un vínculo filial sin antes desplazar al otro, en el caso de que la persona ya tenga dos. Entonces la prohibición es clara. Yo tengo alguna interpretación posible en clave constitucional, en clave de derechos humanos, en clave convencional, que permita declarar inaplicable esta norma. Muchas veces no. De hecho, en la mayoría de los casos no. La interpretación es que no. Entonces, ¿por qué camino van a ir? Por la inconstitucionalidad. Porque no es posible garantizar el derecho que se busca garantizar con esta norma vigente. O sea, esta norma que, sin declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Entonces, vamos a ver, incluso los autores son contestes en ese sentido, de decir, bueno, eh, la realidad es que es muy difícil en este caso sortear a la inconstitucionalidad para poder proteger los derechos. Entonces, va a ser el camino que vamos a tener que seguir. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, vamos a... les puse acá una nota de Clarín, porque estuve buscando ahí noticias para notas de los diarios y los medios de comunicación para poder poner y conversar un poco sobre esto, ¿no? Tengamos en cuenta algo que siempre decimos, que de derecho de familia todos conocemos y todos hablamos, entonces surge por todos lados.
Eh, no se habla tanto del derecho del consumidor y usuario, del derecho de concursos y quiebras, como se habla del derecho de familia. Y una de las notas que encontré se titulaba así: Poliamor filial. En Argentina ya hay más de 25 hijos que tienen tres padres o madres. Son los que llegaron a la justicia, los primeros fueron en el 2015. No hay que presentar pruebas, sino mostrar el vínculo afectivo. La nota era, por supuesto, un poco más larga, era del año 2022. eh, pero me llamó la atención esto de poliamor filial, que cuando uno lee de autores de esta cuestión, de la pluriparentalidad, como que instan un poco a no hablar tanto de poliamor. Porque cuando uno habla de poliamor, habla de vínculo amoroso entre dos personas, perdón, más de dos personas, y nos podríamos referir al poliamor cuando hablamos de matrimonio, hablamos de uniones convivenciales, hablamos de vínculos de parejas, si queremos hablar de poliamor. No sé si sería el plural en términos para referirse. Eh, Cuando nosotros hablamos de pluriparentalidad, no nos estamos refiriendo a eso. No nos referimos al vínculo de dos personas. Nos referimos al vínculo de un hijo, de un niño, niño, adolescente o de una persona con sus padres o madres, que son más de dos. Es un vínculo que tiene que ver con la parentalidad, no con el amor. Sí tiene que ver la socioafectividad con el vínculo efectivo, pero no con el poliamor en el sentido de que uno habla del poliamor de las relaciones amorosas. Y me llamó un poquito la atención este título, por eso lo copié y lo pegué acá como para ponerlo. Insisto, si alguien quiere abrir el micrófono y comentar algo, desde ya que lo puede hacer. Se puede abrir el debate. Y a su vez también encontré un montón de otras noticias, ¿no? Esto de un juez inscribió a un chico como hijo de dos padres para que no tenga que elegir entre ellos. Es posible que los dos sean tus papás, dice el juez de Río Gallego en una carta que le dio al niño de 8 años para explicarle su fallo. Le asegura que se basó en escuchar lo que él dijo, el chico llevará los dos apellidos. Esto, muchas veces tengo una colega, amiga, que siempre critica esto de decir, dicto una sentencia y después hago aparte un párrafo o una carta para explicarle al niño, niña, adolescente lo que estoy decidiendo la sentencia. Hacé la sentencia comprendible. ¿Para qué querés escribir un fallo? ¿Para qué querés escribir un párrafo aparte? Hacé la sentencia para que cualquier persona que lo pueda leer lo entienda. Y listo. De hecho, le subí un fallo de Tucumán eh, de, de un caso de pluriparentalidad que es muy claro en el sentido de que cada vez está escrito en lenguaje claro. Está escrito para que las partes lo puedan entender sin necesidad de los letrados. Intervengamos en a veces resoluciones que ni siquiera nosotros entendemos. Y lo digo porque me ha pasado. De leer algo y decir, ¿qué dijo acá? Y si yo no lo entiendo, imagínense que quiere. De eso hablamos cuando hablamos de lenguaje claro. Pero bueno, párrafo aparte por eso. Pluriparentalidad en Cipoletti creo que le dice así, reconocer la paternidad más allá del vínculo biológico. El joven llevará los apellidos de su padre biológico y de crianza. El foro de familia de Cipoletti reconoció la pluralidad de la paternidad y declaró la incondicionalidad del sistema binario de filiación. El fallo marcó un hito en la jurisprudencia argentina, no solo por reconocer y legitimar los vínculos familiares más allá de los lazos biológicos, sino por poner de relieve la importancia de la socioafectividad en la construcción de las nuevas formas de familia y considerar la parte fundamental la constitución identitaria de la persona. Bueno, otra nota que ya nos empieza a hablar un poco de socioafectividad, algo que vamos a ver en los distintos fallos que vamos a conversar ahora. Realmente son mis tres papás. Un juez de Córdoba autorizó la triple filiación de una joven que podrá portar más de dos apellidos. El magistrado de familia consideró que Tati contaba con dos progenitores biológicos y un padre socioafectivo, quienes construyeron una triada parental distinta a los parámetros del binarismo. Declaró inconstitucional la cláusula del Código Civil y Comercial y emitió la pluriparentalidad. Y por último, un niño consiguió que la justicia aceptara que tenga dos padres, que tenga dos padres, uno de sangre y otro del corazón. Una jueza de Catamarca hizo lugar al pedido del menor y le escribió una como de la carta. Cada gesto de amor que han compartido aquí fue valorado para escribir esa sentencia. Hay sentencias que
son más sentidas que otras, hay sentencias más formales que otras desde ya. Eh, pero también me hace ruido, ¿no? Un poco de esto de que un niño consiguió que la justicia aceptara que tenga dos padres, ¿no? Eh, y algo que también menciono siempre en las clases es que no olvidemos que cuando nosotros hablamos de la justicia, hablamos del Estado. Eso no hay que olvidarlo, porque cuando nosotros hablamos de que el Estado tiene la obligación de, también hablamos de que la justicia tiene la obligación de. Un niño consiguió que la justicia aceptara que tiene dos padres. O sea, un niño consiguió que el Estado reconociera su realidad familiar, si lo queremos trasladar a otras palabras. Eh, pero bueno, bueno, hay títulos que hacen un poco más de ruido que otros, pero todos referidos a esto, ¿no? A la pluriparentalidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pluriparentalidad? Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? Bien, Sí, antes de meternos en los fallos y viendo que son las 5 menos 10, les paso, hago el... espérenme un segundito que... dejo de compartir. Bien, bien. Bueno, yo les subí un par de fallos como para que tengamos de modelo, ¿no? Acá les puse como un resumen de los fallos y las partes que, algunos extractos que a mí me resultaban interesantes conversar. Eh, pero los fallos enteros los tienen ahí, se los subí para que ustedes los puedan leer completos. Son más largos, algunos son más largos que otros. Hay uno que tiene 15 páginas, pero otro que tiene 50, así que son bastante largos algunos. Pero me interesaba retomar estos fallos porque son distintos desde el enfoque que se les da a la resolución del caso. Y por eso es que los retomo, seleccioné estos. No quiere decir que sean más importantes que otros, no quiere decir que sean los únicos aplicables, sino que hay bastantes para poder ver y si alguien decide hacer su trabajo final sobre pluriparentalidad, va a encontrar un montón de fallos para leer. Yo acá les seleccioné algunos como para ver esto de la voluntad procreacional, perdón, se me había trabado, y la socioafectividad. A ver, también un poco esto del derecho del niño a ser oído y a participar activamente en el proceso, qué efectos tiene y demás. Como que les seleccioné estos como para ver un poco estos contrastes. Todos fueron positivos, así que en todos se reconoce la triple filiación, pero bueno, yo quería ver cómo lo encauzábamos a esto, ¿no? Eh, el primero que les traje para comentar es un fallo de Tucumán, LFF contra SCO sobre filiación. Y acá les pongo un poco de resumen, ¿no? De lo que sucede en el fallo. Se presenta Roberto L. a los fines de impugnar la filiación de Jorge S. y ser reconocido como progenitor de Juli S. Se ordena traslado a la progenitoria de Lucía C. y a la niña a través de la representación complementaria, es decir, a través del Ministerio Popular. Jorge S. no desconoce, y esto es muy importante para el fallo, no desconoce la paternidad biológica de Roberto L., es decir, dice que es el progenitor biológico, pero plantea la prescripción de la acción y la caducidad. Cuando estudiaron acciones de filiación, vieron que existe un plazo de caducidad. ¿Saben la diferencia entre prescripción y caducidad? Es que la prescripción se puede interrumpir o suspender, mientras que la caducidad no continúa su curso. Eh, La madre de la niña, pese a estar notificada, no comparece al juicio y el juzgado ordena designar a un abogado de la niña que no se hace efectivo en principio porque la niña nunca se pone en contacto con las abogadas que le fueron propuestas el- por el colegio de ahí, de Tucumán, pero luego sí comparece. Luego, más adelante del proceso, comparece la niña con su abogada, una abogada que mantiene comunicación con su patrocinada. Recuerden que la abogada del niño representa directamente los intereses del niño y niño adolescente en el proceso. Y acá pasa algo que a mí me parece destacar. Eh,
Cuando eh, la jueza se ve en la necesidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, analiza el caso en su contexto y dice, Juli, la niña, vive en un lugar de difícil acceso. Entonces, es muy poco probable que Juli venga al juzgado, porque ya sea por notificaciones frustradas o por la imposibilidad de trasladarse, no va a venir al juzgado. Y eso también es importante tenerlo presente por el tema de la designación de abogado del niño. Entonces, ¿qué resuelve la jueza? Que la jueza va a ir a la casa de Julia a escuchar. Entonces, en vez de traer a la niña al juzgado, va al juzgado a buscar a la niña para garantizar ese derecho a ser oído. Lo cual también garantiza que se lleve adelante ese acto. Recuerden que el ser oído en un proceso es un derecho, no es una obligación. Por lo tanto, si el niño, niña o adolescente viene y dice no quiero hablar, se le tiene que garantizar esa decisión, se le tiene que respetar esa decisión, mejor dicho, y no se lo puede obligar a hablar tampoco. Es una voluntad del niño, niña o adolescente. En este caso, por eso preguntamos si podían continuar con la entrevista. Esto, antes de eso, refiere a que llegan a la casa, le explican los alcances de esa entrevista eh, y sobre qué quieren conversar, y por eso les pregunta si pueden continuar. Esto de que les digo, el derecho a ser oído es un derecho, no es una obligación. Ella aceptó. En esa oportunidad, Juli nos contó cómo está conformada su familia. Y esto es fundamental en este y en otros casos. Nos explica que tiene dos papás, Jorge y Roberto, que su mamá vive en otro lado, que tiene cuatro hermanos más, tres mujeres y un varón. Una hermana por parte del papá Jorge, otra hermana por parte del papá Roberto, más una hermana y un hermanito de meses por parte de la mamá. Que ella vive parte del tiempo con Jorge, a quien llama papito, y parte del tiempo con Roberto, a quien llama papá, que comparte tiempo con sus hermanas y hermanito. También expresó su preocupación, pues le habían dicho que tenía que conversar con la jueza para elegir entre sus dos papás y ella no quería hacerlo. Y esto lo pone textual la jueza. Continúa diciendo que ella quiere tener a los dos papás, que quiere seguir llamándose Juli S. Es decir, estamos ante un supuesto donde hay una afiliación determinada respecto de uno de los papás de Juli que biológicamente no lo es y con un ADN en contra también se determina que otra persona es el padre. Entonces hay que decir, bueno, tenemos que sacar a uno si aplicamos el 558. ¿Por qué? Si ya tengo una mamá que es mamá, tengo un papá que no es papá pero que figura como papá, y tengo otro papá que es papá pero que no figura como papá y quiere figurar, tengo que sacar a uno. Y fíjense que es la niña la que trae a colación acá su preocupación, que tengo que elegir entre uno y no quiero. ¿Y cuáles son las consecuencias de no querer? ¿Y por qué me tienen que obligar a mí a elegir entre dos papás? Si los dos son mis papás. 9 años. Eso no lo dije. 9 años. Se adjunta el dictamen de el Ministerio Público, el agente fiscal, perdón, que interviene en estos casos porque es un caso de registración. El Ministerio Fiscal, a fin de tutelar sus vínculos afectivos y respetando la construcción de su identidad dinámica de la niña y contando esta con madurez suficiente como para decidir sobre su identidad de origen, entiende este Ministerio Público Fiscal que pueda hacer lugar a las presentes en base al pedido de la niña, con ajuste a las convenciones de fondo y forma. Acá les copio solamente una parte. Y acá, otra parte que me parece muy relevante también para la decisión que toma. Juli sabe que es hija de Roberto. Sabe que su vínculo biológico es con uno de esos dos hombres. Pero para ella los dos son sus padres. O sea, nadie le está... esta concepción que tiene Juli respecto de su realidad familiar no tiene que ver con una confusión.
No tiene que ver con que le hayan mentido respecto a uno de sus padres, sino que ella es plenamente consciente de eso. Y siendo plenamente consciente de que con uno tiene un vínculo biológico, con el otro no, para ella los dos son sus padres igual. Y esto también es importante en cuanto a la voluntad de la niña. Pero que cuando nació fue reconocida por Jorge. De todas formas, ambos comparten como auténticos, ambos se comportan, perdón, como auténticos papás de ella, comparten todo. Ella reside tiempo en ambas casas, la del papito Jorge y la del papá Roberto, así los nombra ella. Su vida y la vida de los papás se organizan de esa manera. Juli conoce perfectamente su origen y vive conforme siente, es decir, con Jorge y Roberto, que son sus papás. Disfruta de su familia y de esa forma de vivir. No recuerdo si es este el fallo que hace las preguntas. Sí, este es el fallo. Y acá la jueza hace un par de preguntas, una serie de preguntas que son extremadamente relevantes para poder decidir este y cualquier caso. Y que yo los invito a que reflexionen sobre la base normativa en base a estas preguntas también. ¿Podría el Estado desoír la voz de Juli y su consecuente petición de no elegir entre sus dos papás? O sea, ¿puede el Estado decir, no, a mí no me importa que vos no quieras elegir, porque a mí la ley me obliga a que vos elijas? ¿Acaso Juli tiene algo o alguien que elegir en este proceso? ¿Tiene que elegir ella? ¿Qué necesidad hay de que Juli elija? ¿A quién se le ocurre que una hija elija entre dos padres a quienes ella ama? Es como que yo tenga que elegir, bueno, hoy quiero estar con mi mamá, perdón, yo quiero estar con ambos, quiero que ambos me cuiden, quiero que ambos, mamá y papá, tengan mi responsabilidad parental y me obliguen a elegir uno. Cuando yo no quiero elegir eso. Y cuando no están dadas las circunstancias para que yo tenga que elegir eso. No es que estamos papá en Misiones, mamá en Santa Cruz. Y que yo tenga que elegir con quién vivir. Porque ahí sí, bueno, no va a quedar otro, tengo que elegir. Pero si papá y mamá viven en una cuadra de distancia, ¿por qué tengo que elegir si los tengo los dos? Digo papá y mamá yendo a un modelo de familia basado en el heteronormativismo. Perdón, perdón. Eh, entonces, ¿por qué tiene que elegir? ¿Podría el Estado, en el actual sistema normativo, legalizar o legitimar que Juli tenga que posicionarse en alguna elección? Es decir, ¿puede el Estado, mirando a la norma en un sentido constitucional y convencional, como nos lo imprime el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, obligar a Juli a elegir un padre? No remitiéndonos solamente al 558, porque sí, si nos remitimos al 558, sí, lo tiene que hacer. Pero en una mirada sistémica del ordenamiento jurídico. ¿Puede el Estado elegir por ella? O sea, ¿puede el Estado elegir de una persona quiénes son sus padres? Estas son preguntas que están en la sentencia, ¿eh? Esto está copiado y pegado de la sentencia. ¿Cabría la posibilidad de desplazar a uno de ellos, ya sea por inexistencia de vínculo biológico o por el mero vencimiento de los plazos legales? O sea, yo puedo desplazar a uno de los padres y dejarla sin un padre, a una niña de 9 años, sin uno de los que ella considera sus padres. ¿Existe algún orden público capaz de impedir la continuidad del ejercicio real y efectivo de la paternidad por parte de Roberto y Jorge? Y acá es algo que entra muy en juego, esta noción de orden público. Que esto sí puede ser el límite para. Ahora, ¿existe realmente alguna causal de orden público que a mí me impida establecer que existen más de dos vínculos filiales? Y esto hay que preguntárselo, porque si existiera, yo no podría avanzar. Y fíjense que todas las respuestas a todas las preguntas que estamos haciendo son todas no. Entonces, ¿puede el Estado desoír? No. ¿Juli tiene algo que elegir? No. ¿A alguien se le ocurre que tenga que elegir? No. ¿Puede el Estado legitimar que tenga que elegir? No. ¿Puede el Estado elegir?
No. ¿Cómo va a elegir el Estado por ella? Eh, ¿Existe algún orden público? No. ¿Cuál es el orden público que busco proteger con dos vínculos filiales? Para resolver la cuestión del padre en un laboratorio mediante una prueba de ADN en el que se confirme el origen biológico, ¿podría resolverse la cuestión del padre, perdón, en un laboratorio mediante una prueba de ADN? O sea, y acá nos vamos a, ¿qué entiendo por padre? ¿Qué? ¿Padre es quien le da el ADN positivo? ¿Y qué pasa con todos los padres que no tienen ADN positivo? O podría resolverse la cuestión del padre por el solo transcurso del tiempo, que nadie hizo nada. Es decir, doy lugar a la caducidad y listo, resolví el tema del padre. Ya, como doy lugar a la excepción de caducidad, eh, y ya caducó el ejercicio de la acción, tu padre biológico en realidad no es tu padre, va a ser tu padre el otro, el que figura en el acta. Esta es la respuesta que tengo que dar. Entonces, ¿es válido esto? No. ¿Qué tanto poder tiene el Estado para disponer en esta historia cuál de los dos señores es el verdadero padre? ¿El legal o el biológico? ¿Cuál es el padre de Julio? ¿Por qué tengo que decidir yo? Y estas son las preguntas que se hace la jueza en la sentencia y que concluye que todas las respuestas son negativas. Entonces, si todas las respuestas a estas preguntas son negativas, ¿cómo voy yo a quitar uno de esos padres? Cuando la propia niña viene y me dice, yo tengo dos papás. Eh, En cuanto a la denominación de este tipo de familia, algunos estudiosos del derecho la llaman multiparentalidad o pluriparentalidad, lo que significa que una persona puede tener más de dos progenitores, sean padres o madres. No voy a entrar en una disquisición de orden lingüístico, es decir, no voy a entrar en la discusión de cómo vamos a llamar a esto. Solo pretendo nombrar este otro tipo de familia y entonces voy a llamarla la familia pluriparental. Simplemente en alusión a la diversidad de progenitores. No hay dos, hay más. Y acá es algo que también que tenemos que mencionar. Cuando nosotros hablamos de pluriparentalidad, hablamos de pluri, hablamos de más de dos. No siempre hablamos de tres. Se da la casualidad de que, bueno, ahora todos los casos estamos hablando de tres. Cuando nosotros hablamos de triple filiación, es un supuesto de pluriparentalidad. Pero la triple filiación no se asimila a la pluriparentalidad. Puedo tener cuádruple filiación, quíntuple filiación. Y eso es un debate que va más allá del que tenemos actual. Pero que algunos como que tienen esa compuerta ahí. Es decir, bueno, pará, porque si abrimos a la triple, se nos viene la cuádruple, la quíntuple, la sextuple. Entonces hay que ver dónde ponemos el freno. Bueno, eso es un debate que va más adelante. Ahora estamos hablando de triple. Hablamos de pluri porque son más de dos. Entonces, aclarar que la triple es un supuesto de pluriparentalidad. En este sentido, considero que es un derecho intrínseco, esencial, individual y personalísimo de Juli a contar con la conformación familiar y parental que tiene y que disfruta. Serie de opciones de vida propias de la sociedad pluralista, tal cual ella la describe y las experimenta. Ese es su proyecto de vida. Entrometerse en eso, su vida, e impedir que cualquiera de los papás de Juli que sigan funcionando como tal, como su auténtico papá, sería una verdadera torpeza y influencia jurídica total. Es decir, el Estado no tiene por qué meterse. El Estado no tiene que desmembrar o desvincular o modificar una familia que ya está conformada y que no afecta a nadie, porque forma parte de esa realidad familiar. Y lo que yo tengo que hacer como Estado no es meterme a decidir con quién tiene vínculo o con quién no tiene vínculo, es legitimar ese vínculo, porque legitimar ese vínculo tiene un montón de efectos que yo tengo que también tener en cuenta, porque lógicamente, si yo desplazo un vínculo filial, quito derechos. Si yo agrego un vínculo filial, sumo derechos, pero también sumo obligaciones. Entonces, ya no tengo que ver cómo conjugar el principio de corresponsabilidad parental en una triple filiación. Y tengo que ver que si yo quito uno, le quito derechos a la niña. Entonces, ¿cómo es compatible con el interés superior del niño el quitarle derechos? Porque le quito el derecho alimentario, le quito el derecho de comunicación, más allá de los vínculos afectivos, ¿no? Puedo ir por otro lado, pero le quito eso legal derivado de la responsabilidad parental. Le quito derechos hereditarios. Todo lo que juega con esa filiación.
No es simplemente un cambio de nombre o le agrego una línea. Son un montón de derechos y obligaciones que vienen detrás, que hay que tenerlos en cuenta a la hora de resolver. La obligación del Estado y los derechos esenciales a proteger. Para Juli, la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho al nombre, a la personalidad jurídica y a su dignidad, su interés superior, el derecho a participar en el proceso, a peticionar al Estado y a no exigir y a exigir no elegir entre sus padres. Esos son los derechos para Juli. Su opinión como razón central de esta decisión, el derecho al mismo trato de la ley. Para Juli y sus padres, la protección de su familia. Porque esa familia, recuerden el caso, más allá de que uno plantea la impugnación y otro plantea la caducidad, recuerden la realidad. Porque uno plantea la impugnación porque la ley le dice que lo tiene que impugnar. Y otro plantea la caducidad porque la ley dice que está caduca. Pero ¿cuál es la realidad de esa familia? Que Juli vivía en una casa, que iba a ver el otro padre, que ambos colaboraban con su cuidado, que ambos tenían una relación que colaboraban con el cuidado y crianza de esa niña. Entonces no había ni una caducidad ni una impugnación, había dos padres. Estaban ejerciendo como padres. El reconocimiento de amor como elemento constitutivo de la función paterna de ambos, la relevancia de la filiación socioafectiva. Y acá vuelvo con la socioafectividad. En este caso estamos hablando de la socioafectividad como fundante de esta triple filiación. La declaración de inconstitucionalidad, perdón, para este caso, la historia de vida en particular, la declaración de inconstitucionalidad del 558. ¿Por qué? Porque la pluriparentalidad que se quiere resguardar va en contra de lo dispuesto ahí. Entonces, tengo que declarar la inconstitucionalidad. Siendo inexacto pensar que la identidad biológica podría desplazar la identidad socioafectiva, que el propio dinamismo de la vida ha forjado ese vínculo parental. Es una identidad dual, equivalente, jerarquía legal y social. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de socioafectividad, cuando hablamos de identidad biológica o filiación por adopción o cualquiera, no estamos poniendo una escala de valores. No es que la filiación biológica vale más que la de técnicas de reproducción humana asistida, ni más que la adopción, ni más que la socioafectividad. Todas tienen una igual jerarquía legal y social. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No hay una por sobre la otra. No vale más el padre biológico que el padre socioafectivo, sino que hay que adaptar la norma a esa realidad. Y por eso llega la resolución, garantizar la dignidad, el derecho a la dignidad personal de Julia, en consecuencia respetar el derecho a no elegir entre los papás. Fíjense que no va ni por la caducidad ni por la impugnación. Le hace lugar a lo que pide la niña, que se presenta en el proceso con su abogada después. Yo no puse esa parte, pero se presenta con su abogada. Como resultado de ello, garantizar el derecho a crecer en la familia armada por sus dos padres. Reconocer la familia conformada por Juli, Jorge, Roberto y Lucía, o sea, la madre, en una constitución pluriparental devenida de la filiación socioafectiva, biológica, originaria. Es decir, socioafectiva, biológica y originaria. Socioafectiva, la del padre no biológico, biológica la del padre biológico, originaria la de la madre. A la luz de establecido en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos de la Persona. Eh, no sé qué quiere decir de persona. Declarar la inconstitucionalidad. Acá declara la inconstitucionalidad del 558. ¿Por qué? No supera el test de constitucionalidad, no puede resolver así si no declara la inconstitucionalidad. Hacer lugar y reconocer al derecho a estar emplazado como padre de su hija, porque en realidad se le emplaza como padre de su hija, es una acción de emplazamiento igual, no se hace lugar al desplazamiento, pero sí al emplazamiento. Conservar el emplazamiento de Jorge y ordenar al registro de la capacidad de las personas, bloquear, perdón, debiendo en su caso emitir una nueva, adecuando su formato según las leyes locales y nacionales a la que inscriban en ese instrumento a los tres padres. ¿Y esto por qué? Absténgase dicho registro de utilizar las marginales del instrumento para cumplir con esta demanda judicial, es decir, inscribir la afiliación de la niña en el sentido ordenado. Igualmente deberá mantenerse el número de documento de identidad, etc. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo tener un acta simbólicamente, no es lo mismo tener un acta donde diga Lucía y Jorge, Lucía progenitora, Jorge progenitor, y al costado del acta se inscribe la paternidad respecto de Roberto, que tener un acta donde diga Lucía progenitora, Jorge progenitor, Roberto progenitor. No es lo mismo simbólicamente. Y es por eso
que se le dice al registro, no lo anotes marginal, no agarres el acta y le anotes en el margen acá la inscripción de este nuevo vínculo filial. Emití un nuevo acta que contemple su nueva realidad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en el sentido de la decisión que tome. Bien, ¿me van siguiendo? Fíjense esto. Esto es una captura de una página de internet. Coparentalis, sitio de coparentalidad para hacer un bebé. Conviértase en padres, copadres, homopadres y cree su familia. Más de 50.000 suscriptores confían en nosotros. ¿Por qué no usted también? Nuestras soluciones para hacer un niño no es de Argentina, por eso hablan así, calculo. Convertirse en copadre, formar una familia. Coparentalidad, eres soltero y quieres tener un hijo, estar en una relación, es coparenternidad es para ti. Conoce hombre o mujer adecuado, hazte un niño juntos. Comienza una familia es como hacer pizza, básicamente. Bueno, vamos a juntarnos a hacer pizza, vamos a juntarnos a hacer un niño. Comienza una familia y conoce el amor, genitor natural donante de esperma, homoparentalidad. Y acá yo hago un paréntesis, o sea, les estoy mostrando esto por el fallo que sigue. No estamos hablando de una gestación por sustitución. No es lo mismo. Acá lo que te están planteando es conocer a alguien en una red social y forma una familia con ese alguien que vos conociste en la red social. Forma una familia en el sentido de tener un hijo con ese alguien que conoces en la red social. No es lo mismo que la gestación por sustitución, porque la gestación por sustitución, la persona gestante no tiene voluntad procreacional. En este caso sí, y ahí cambia. Juzgado Nacional Civil, no les puse, creo que el 7 era. Cunindayana Manina y otros sobre información sumaria. No es ni un amparo, ni una acción declarativa de certeza, ni una acción de inconstitucionalidad, ni una acción de impugnación de filiación, ni una acción de reconocimiento. Es una información sumaria. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el margen de conocimiento de las informaciones sumarias son acotados. Pedro y Gustavo son una pareja conviviente, sexual, que su deseo es que en su deseo de ser padres no les satisfacía ni la gestación por sustitución ni la adopción. Un terapeuta les recomienda un proyecto de coparentalidad con una mujer con el mismo deseo sexual. Contactan a una mujer por una red social, se someten a una técnica, esta es por técnicas, y requieren la triple filiación mediante la información sumaria. Fíjense, yo les hablé al principio de voluntad procreacional y de socioafectividad. Acá estamos ante un supuesto de voluntad procreacional, porque tenemos técnicas. Y acá, antes de gestar y de que nazca esa persona, ya está prestada la voluntad procreacional por tres personas, con todos los requisitos de la voluntad, ¿eh? No, no me estoy metiendo en eso. Es válido la voluntad prestada. El representante del Ministerio Público se opone y recomienda una opción de integración. Esto que yo les dije hoy, la opción de integración, no es lo mismo. Denme un segundito. Perdón. Bien, continuamos. El Ministerio Público se opone y recomienda una opción de integración. Recuerdo lo que les dije de la opción de integración, ¿no? Acá, además, el fundamento de la oposición, más allá de esto de recomendar la opción de integración, que es muy relevante porque les está intentando dar una solución de fondo, plantea que la información sumaria no es el ámbito de conocimiento para entender esta cuestión de triple filiación porque es muy compleja. Entonces, que vayan por otra vía también. Pero al mencionar esto de la opción de integración, en definitiva les está planteando, bueno, pero tenés otra opción por ahí. Y algo que es muy importante también en tener en cuenta, que no lo puse acá, pero lo menciono, que se da en estos casos,
que se dan los casos de gestación por sustitución, que los casos judiciales que se judicializan, que son más complejos porque lo hacen más complejos, donde el Ministerio Público se opone y donde incluso han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las recientes resoluciones de la Corte, son de parejas del mismo sexo. Y esto no es un dato menor, porque las parejas heterosexuales no tienen tanta complicación. Fíjense la anterior. En la anterior, el Ministerio Público dijo no hay problema. Hay mucho que el Ministerio Público dice no hay problema. Y o casualidad se opone en una de parejas del mismo sexo. Este sesgo que existe, la discriminación que existe, sigue existiendo. No hay que pasarla por alto. Porque si en una estadística tenemos que la mayoría de los casos judicializados y que encima hay oposición del Ministerio Público, donde los que llegan a la Corte son por apelaciones del Ministerio Público, son de personas del mismo sexo, ya hay una decisión del Estado. Encubierta, una decisión en fin. Bien. Fíjense que resuelve el juzgado frente a este encuadre, ¿no? Las familias pluriparentales se caracterizan por la primacía de la voluntad y el afecto. Socioafectividad, de nuevo presente. Conceptos de índole fáctico que encuentran cauce jurídico las ideas de voluntad progresional y amor filial. La primera refiere al acto volitivo, decisional, autónomo, encaminado al deseo de ser progenitores, esta voluntad progresional prestada antes, causa fuente de las filiaciones técnicas de reproducción humana asistida, mientras que la segunda alude a lo afectivo, la cual emerge de la libre voluntad de asumir funciones parentales, ¿no? Estamos hablando de la socioafectividad y de la voluntad progresional. Dicho esto, me pregunto, ¿es aceptable que la persona pueda tener más de un padre y una madre? ¿Es acertado imponer una unidad paterna y materna, aun cuando la realidad proclame otra versión? ¿La pauta binaria de la afiliación supera el control de constitucionalidad y convencionalidad? Estas preguntas que de nuevo se hace una jueza al momento de resolver. ¿Qué afecta? ¿Puedo yo meterme? ¿Vale la pena? ¿O es justificado, mejor dicho, más que vale la pena? ¿Es justificado que yo me entrometa en esta cuestión? Teniendo en cuenta los principios del derecho de familia, ¿no? Que esto yo ya lo di por sentado. Autonomía de la voluntad, ¿no? Todos principios nuevos que surgen a partir del Código Civil y Comercial. Los pasajes jurídicos que trajo consigo la Ley 26/18 a la legislación civil vigente en ese momento de matrimonio igualitario ya fueron reparados por el Código Civil y Comercial. Por el contrario, que una persona ostenta tres vínculos filiales no tiene aún anclaje legal. Pero como acontece en todas las temáticas eminentemente sociales, la realidad nos interpela de manera constante con su faceta dinámica y por lo tanto cabe preguntarse qué debería responder el derecho cuando se presentan planteos que involucran el reconocimiento de una triple filiación, es decir, admitir que una persona pueda tener tres progenitores. Y acá es lo que yo les decía al principio. La realidad siempre va a venir por delante de la ley. Entonces, la realidad nos interpela en su faceta dinámica, porque es totalmente dinámica, cambia constantemente. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ante esta realidad que nos vienen a plantear, ¿cómo va a responder el derecho? ¿En clave constitucional y convencional o en clave literal a lo que dice el texto de la ley? Eso es lo que nos estamos preguntando, ¿no? La filiación y parentalidad son temas que no pueden describirse individualmente, ambos están interrelacionados con el visible cordón umbilical del afecto. Así, hoy en día no puede ya pensarse hijos, sino observarse con el humano de las relaciones. Establecer la paternidad por imposición tan solo sanguínea es llevar a la familia a serios desajustes. Con esto no se está quitando el valor de la carga genética de cada uno, sino desplazándose la importancia de las relaciones que antes se daban únicamente por lazos sanguíneos hacia las que se hacen con el corazón y el amor el corazón del amor y la solidaridad. De este modo ya podemos pensar casos específicos donde el hijo, a pesar de poder tener solamente la carga genética de un hombre y una mujer, tiene varios padres y o madres, preservándose la dignidad e individualidad de cada ser humano. Es decir, plantearse esto de decir, bueno, no es solamente el vínculo filial, el vínculo biológico, perdón. No es el único que existe. Ya no estamos en lo que es las realidades anteriores, donde el único lazo que había era el genético. Ahora hay otros lazos que tenemos que respetar, que tenemos que reconocer.
Y este caso yo te los traigo seguidamente del anterior, porque acá se da un supuesto muy particular. No hay escucha de niño, porque no hay niño que escuche, ni que tome decisión con capacidad, con edad y grado de madurez para tomar una decisión. Entonces, acá se está analizando desde ya en función del interés superior del niño y demás, pero la decisión no surge de la voluntad del niño, surge de la voluntad de los tres progenitores que prestaron su voluntad procreacional desde el primer momento en que fueron a realizarse la técnica. En un Estado constitucional y convencional de derecho, donde una de las notas es el pluralismo, la determinación del derecho fundamental supone la coexistencia de múltiples planes de vida, la evitación de la imposición de un pensamiento único para todas las personas y, en su lugar, los estándares de diversidad y pluralismo guiados hermenéuticamente por el principio pro homine. De este modo, una familia resulta digna de protección y promoción por parte del Estado cuando es posible verificar la existencia de un vínculo afectivo perdurable que diseñe un proyecto biográfico conjunto de los aspectos materiales efectivos. Esto es decir, el Estado tiene que tutelar a esta familia, tutelar es la mala palabra, proteger a estas familias, estas formas de vida familiar, porque no afectan a nadie, y porque no afectan al orden público. Yo no tengo por qué poner un pero. No tengo que obligarlo a ir por una vía de la adopción de integración. ¿Por qué? Si no es la realidad familiar de esta familia. Tenemos así un enorme desafío, que este es el desafío que nos convoca actualmente todavía, repensar el sistema normativo, cobijando en los márgenes internos de la ley lo que Vasallo denomina redes afectivas. Las redes afectivas no son un nuevo modelo a seguir, ni una contrapropuesta cerrada, sino un paraguas desde el que pensar el marco relacional y sus dinámicas. Por consiguiente, la tipificación perseguida en términos de proyecto de vida basado en el amor está resguardada en el artículo 19 de la Constitución Nacional y su proyección no genera daños a terceros. Esto que les venía diciendo yo recién. Artículo 19, el resguardo de la vida privada e íntima de la persona, por lo tanto, hay que resguardarlo y no nos podemos meter. Y justifica, bueno, acá sigue justificando el tema, es bastante largo el fallo, para hacer una información sumaria sobre todo, porque no solamente justifica, lo justifica desde múltiples variables. Por un lado, lo justifica desde la voluntad procreacional dada por los tres progenitores, donde dice, ellos manifiestan su deseo de ser padres y madres, de esta forma y con esta realidad. Los tres quieren paternalizar, no sé cómo se diría, perdón, palabra que inventé en este momento. Eh, pero también lo analiza desde la perspectiva del derecho del niño, de decir, bueno, no hay nada que impida o que perjudique a sus derechos el vivir en una familia pluriparental, sino que los protege aún más. No puede rechazarse cualquier lectura que limite o impida a los niños nacidos y criados en familias pluriparentales en el goce y ejercicio de su derecho a la identificación, a la vida familiar, al nombre de afiliación, a ser cuidado por sus padres. O sea, yo, además de garantizar el derecho de los padres prestados de ser padres, ese niño va a crecer en una familia pluriparental. Entonces, ¿por qué le voy a restringir su derecho y lo voy a discriminar respecto de las otras familias sin respetar su realidad familiar? Aún sin haberlo escuchado. Y esto es tener en cuenta su interés superior también, ¿no? La paternidad y maternidad no solo deben ser conceptos estáticos y objetivos, en donde el componente afectivo resulta jurídicamente relevante. La posibilidad de revisar el paradigma biologicista de la afiliación supone la necesaria desconstrucción del binarismo filial. Supone plantear temas que de tal ruptura, como el momento fueron examinados el matrimonio igualitario y la adopción de pareja del mismo sexo. Estas rupturas nos obligaron a repensar nuestro sistema jurídico vigente, para moldarlo cada vez más al pluralismo propio del ser humano, en su contexto social y cultural. ¿Qué quiere decir con esto? Estas realidades y estas decisiones judiciales nos obligan a repensar el ordenamiento jurídico. Porque ya en este estado de la cuestión no es lo mismo hablar en 2015, 2016, 2015 de los primeros casos de triple filiación, que decían, bueno, algo nuevo, que encima fueron administrativos. Después la judicialización, o sea, como cuando empezaron a surgir más, hablar hoy en día de una causa, de un puesto que ya está establecido. Ya son realidades que tenemos que tutelar, que proteger.
Tengo como tutelar. Quiero volver a un modelo tutelar, yo parece. Eh, entonces, esto de repensar nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, esos consensos, esto volviendo al principio, a lo hilado en el principio, estos consensos que dieron lugar a la imposición del doble vínculo filial, ¿siguen estando vigentes actualmente? ¿O ya los podemos repensar y reestructurar? Están dadas las bases para ese... eh, y algo que no lo puse acá, pero que también sostiene en este caso, es que le da curso a la información sumaria pese al margen acotado de conocimiento, porque entiende que la registración de la identidad hace a la identidad de la persona y por lo tanto es un derecho fundamental. No puede admitir demoras. Entonces yo no puedo decir, bueno, no, te lo voy a rechazar y andar por un proceso de conocimiento para reconocer la identidad de una persona. Lo tengo que reconocer ahora, porque ese niño ya necesita su identidad determinada. Aprobar la presente información sumaria, admitir la demanda, declarar la inconstitucionalidad del artículo 558, inconstitucionalidad e inconvencionalidad, y ordenar la inscripción, aún si no está firme la resolución, porque si el Ministerio Público apela, igualmente se tiene que inscribir así para garantizar el derecho a la identidad del niño. Bien, este es otro, este caso también es muy bueno, similar al primero, pero tiene una diferencia en cuanto a de dónde viene la decisión. Es el caso de Orán de 2021, PI contra DS sobre impugnación de la afiliación, y P pide nulidad del reconocimiento paterno. Acá había un reconocimiento paterno de SD respecto del niño PDJ. La progenitora de PDJ, antes de morir, le dice a IP que tenía dudas sobre su paternidad, realizan un ADN y el ADN es positivo. Es decir, hay una realidad biológica donde IP es el padre biológico de PJD. La madre fallece. Cuando él interpone la demanda de nulidad del reconocimiento, se le da traslado de CD, reconviene y plantea la pluriparentalidad. ¿Qué plantea SD? Dice, desplazarme a mí implica para el niño perder otro vínculo. Perdió a su madre recién, porque falleció, y ahora vas a perder a su padre, que es quien fue su padre durante toda su vida, y va a tener que generar otro vínculo con otra persona. O sea, ¿cómo impacta en la vida del niño esa decisión? Y lo plantea desde ahí a la pluriparentalidad. ¿Y qué hace la jueza? Deja audiencia. Y en la audiencia, ambas partes reconocen la figura de la triple filiación y toman la decisión de modificar sus pretensiones, principalmente la de nulidad que había planteado primero PI, en beneficio del niño. Es decir, bueno, vamos a reconocer la triple filiación del niño. Y surge del acuerdo de los adultos, del progenitor biológico y del progenitor socioafectivo, que no quería dejar de ser, no quería perder ese vínculo, ni que el niño lo pierda. En la audiencia, el actor expresó reconocer la figura de triple filiación, expresando que quiere lo mejor para P, el niño. Sabe que los abuelos maternos lo tienen bien y reconoce que al único que conoce como P como papá es al señor D. O sea, el único que conoce como papá es al padre que fue toda su vida padre. Porque yo me enteré hace poquito. No es fácil para él plantearse cómo van a criar entre los dos al niño, pero está bien, si es lo mejor para él. Demasiada tristeza se produjo con la muerte de la progenitora del niño, por eso quiere el bien de P. El señor agregó que no quiere que el niño se vuelva un trofeo porque no lo es. De a poco quiere vincularse, conciliar y sumar afectos. Y esto es fundamental, porque a diferencia del primer caso, en el primer caso había una impugnación, una causal de caducidad y una niña que dijo yo tengo dos papás. En este caso, hay una decisión también de los adultos de no querer correr ningún vínculo, sino de sumarlos. Y eso cambia totalmente la cuestión. El señor D mencionó que conoce la figura de triple filiación, afirma que continúa viviendo en la casa de sus suegros, que los abuelos maternos del niño,
La relación se fortaleció a partir del fallecimiento de la señora J. Reconoce que en el caso de que sea positivo el ADN, ya tenían un ADN, pero el Ministerio Público pide que se haga un ADN judicial para que no queden dudas, porque el ADN privado a veces se puede dudar de alguna manipulación o algo por el estilo, se hace un ADN judicial y queda totalmente despejada la duda. Pueden ejercer la responsabilidad parental en forma compartida. Celebran un acuerdo procesal respecto a la exploración de tramitación de la causa, la realización de prueba de ADN, y después, en otra audiencia, acuerdan, cuando el ADN termina siendo positivo, el judicial, terminan acordando que van a realizar una triple filiación, reconocer los tres vínculos filiales del niño. También acuerdan régimen de visitas, cuidado personal, cuota alimentaria, todo acuerdan. Entre los dos, porque recuerden que la progenitora ya había fallecido. Entonces, cuando el juzgado tiene que homologar ese acuerdo, tiene que justificar el por qué lo homologa, ¿sabes? Yo tengo un acuerdo, está bien, pero no lo puedo homologar porque sí. Si tengo una ley que me lo prohíbe. Porque a mí la ley me dice dos vínculos filiales. Y acá declarar tiene que ir contra el 558 nuevamente. ¿Cómo desplazar a ese padre que aún amó y cuidó a Pedro durante esos 2 años de vida? Fíjense todas las preguntas puntuales que tiene cada caso, que son muy relevantes para todos los casos. Que el único niño que reconoce como padre es el señor D, que el señor P afirmó que quería sumar afectos y no desplazarlo del mismo. P tendrá, a partir del reconocimiento de la afiliación del señor P, una nueva familia, conformada por dos hermanos unilaterales que saben de su existencia y que quieren integrarlo a su familia. Es decir, tiene dos hermanos además. Como se dijo en la audiencia, aquí no se trata de desplazar a nadie, sino de multiplicar los afectos en clave de derechos humanos. No es el caso donde el juez de la causa propone una solución. Por el contrario, han sido las partes, actor y demandado, quienes pidieron por el reconocimiento de la triple filiación. Solo queda por parte de la proveyente, es decir, de la jueza, reconocer ese derecho. Porque ¿qué justificativo tengo yo para no hacerlo? Y en esa senda estimo que la acción debe prosperar tal como lo solicitaron. Es decir, en el otro la jueza resolvió en función de lo que pidió la niña y acá simplemente legitima eh, la realidad familiar, la petición, digamos, que realizan ellos. Y es muy importante la valoración que hace. Y algo que hace también, algo la jueza, que no sucede tanto en las sentencias, es destacar la labor de los letrados. Porque fueron los letrados quienes llevaron a sus clientes asesorándolos adecuadamente para que puedan llegar a esa solución. Que recuerden esto, siempre al principio del proceso de familia se busca los acuerdos, se busca conciliar. No es un proceso que sea confrontativo. Eh, el abogado era el resultado de la jurisprudencia, sucede que muchas ocasiones la labor del letrado no es reconocida de debida forma. Destaca la labor llevada por los abogados porque, con su preparación científica, rigor académico y perspectiva de derechos humanos, quienes trabajaron con sus respectivos representantes y propusieron a esta magistrada una solución superadora, reconocer la triple filiación. Es decir, yo tenía un conflicto, lo resolvieron ellos mismos, yo lo legitimo, porque no hay ningún tipo de impedimento. Es un poco, este es el más corto igual de todos, eh, pero también tiene sus fundamentos jurídicos, ¿no? Pero yo no quise volver sobre lo mismo que ya decían los otros fallos. Pero acá la diferencia es que hubo un acuerdo por parte de los adultos referido a la socioafectividad también, porque el padre que no es biológico es el padre afectivo. Fue su padre toda su vida pensando que era el biológico, pero es el afectivo ahora, porque no termina siendo el vínculo genético que tiene. Por eso hace lugar al reconocimiento de triple filiación derivada del vínculo socioafectivo biológico originario de respecto al niño PD. Declarar inaplicable, fíjense que acá no declara la inconstitucionalidad, declara la inaplicabilidad. Y ordenar el registro de las personas, el bloqueo del acta y bueno, la inscripción nuevamente la emisión de una nueva acta, digo, con los nombres reales. Fíjense esto, la ley no crea realidad, la realidad y mucho menos los efectos. La práctica nos enseña que ocurre todo lo contrario. Solo se trata de seguir desmitificando miedos y tensiones y resistencias muy propias de un derecho de la familia en secular, conservador y tradicional. Esto es algo muy importante a la hora de ejercer el derecho de familia. Con muchos de ustedes nos vamos a cruzar seguramente en un futuro por tribunales. Muchos de los estudiantes que necesitamos, nos cruzamos en la carrera. Eh, y bueno, pensar el derecho de familia desde esta perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, eh, no todos están así. La realidad es muchas veces nos enseña. El derecho no es
Bueno, tengo un matrimonio de dos personas. Bueno, tengo dos vínculos filiales. Bueno, tengo esto. Bueno, no puedo gestar por sucesión porque no está regulado. No. Las realidades de las familias muchas veces nos van a interpelar a la hora de poder resolver algún conflicto que nos traigan. Eh, entonces hay que pensarlo de esta forma, hay que pensar en clave de derechos humanos, hay que pensar en clave de género. Creo que cuando te viene una familia con estas realidades que te terminan movilizando, es muy bueno poder dar respuesta y una respuesta positiva que reconozca esos derechos también, ¿no? Eh, Así que, bueno, más que nada la idea me llevó bastante bien el tiempo. La idea era comentar un poco algunas jurisprudencias de distintas fuentes, en realidad hay más, como les digo, se van a encontrar más jurisprudencia respecto del tema. Eh, que habla sobre la cuestión y demás, pero comentarles un poco respecto de si viene de la voluntad profesional, si viene de la socioafectividad, si viene de una socioafectividad de la voluntad del niño o si viene de un acuerdo entre los adultos. ¿Cómo cómo podemos ver distintos casos donde la solución siempre va a ser mirando? Cuando uno habla de mirar en clave de derechos humanos, en clave constitucional y convencional, también habla de mirar en el sentido, teniendo como norte el interés superior del niño. ¿Qué afecto? ¿Qué no afecto? ¿Puedo yo meterme en esta decisión? ¿Puedo no meterme? ¿Cuál es el límite de la intervención del Estado? Bueno, un poco ahí nos interpela hablar de la pluriparentalidad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué debate todavía queda pendiente y qué debate ya hemos superado? ¿Y cuán necesario es poder dar un margen jurídico que regule o que no regule o sea, cómo seguir, ¿no? ¿Qué consenso arribamos a cómo seguir con estas realidades, ¿no? Porque el cómo seguir puede ser el regular una triple filiación, el regular una pluriparentalidad sin límite de filiaciones, el quitar simplemente la regulación, la prohibición, perdón, establece el código. Entonces, ¿qué camino seguimos? Bueno, el debate tiene que estar y se tiene que llevar adelante y ver qué consenso se llega para poder dar una respuesta a esto. Porque si no, la respuesta no siempre puede venir después del juzgado. Obligar a una persona a ir a un juzgado a ver reconocido un derecho también es una forma bastante errónea de continuar, ¿no? Ya las realidades están, hay que darles una respuesta.